Vamos a hablar ahora de análisis modal, cómo configurar el análisis, cómo obtener los resultados y los principales aspectos que necesitamos considerar al momento de la interpretación de los resultados. Vamos a revisar las notas del libro de Singueré-Surrau de vibraciones mecánicas. Lo primero que debemos recordar es el modelo de una masa que tiene movimiento en un solo grado de libertad, tal como lo vemos aquí en el esquema, y la ecuación de movimiento está representada por esta ecuación 210. En este sistema no está considerado el amortiguamiento, es un sistema libre, no está excitado, y el primer término tiene que ver con la masa por la aceleración, y el segundo término es la rigidez por el desplazamiento, la rigidez, por supuesto, del resorte. Considerando esta ecuación diferencial, la ecuación 211 o la función 211 satisface esta ecuación. Y entonces, al sustituir esta solución propuesta 211 en la ecuación inicial, pues obtenemos la ecuación característica 212, por supuesto. Y de la ecuación característica 212 encontramos la raíz. En este caso, la raíz es igual a la raíz de esta ecuación característica. Entonces obtenemos propiamente nosotros el valor de la frecuencia natural, que es la ecuación 214. La frecuencia natural en un sistema dinámico está determinada por su rigidez y por su masa. La raíz de la rigidez entre la masa, la raíz de K entre M. Entre mayor sea la rigidez de un sistema, mayor será la frecuencia natural. Entre menor la rigidez de un sistema, menor su frecuencia natural. Inversamente proporcional es a la masa. Entre mayor sea la masa, como pueden ustedes observar en la ecuación 214, más pequeño será el valor de la frecuencia natural. Por supuesto, esta frecuencia natural tiene que ver, es una propiedad dinámica del sistema. Y se dice que un sistema está vibrando en una frecuencia natural porque es la frecuencia a la que el sistema, entre comillas, le gusta vibrar. Es el sistema, es la frecuencia a la que naturalmente vibra el sistema sin que se perturbe más que con una perturbación inicial, sin que haya una excitación más que una perturbación inicial. Y otra cosa importante, dependiendo del número de grados de libertad en un sistema, tantos grados de libertad tenga el sistema, ese es el número de frecuencias naturales que tendrá el sistema. Otro concepto importante que tenemos que recordar es la resonancia. Cuando nosotros tenemos que la frecuencia natural de un sistema se iguala a la frecuencia de excitación de un sistema, entonces ocurre una resonancia. Y la resonancia conduce a deformaciones excesivas y eventualmente a la falla. Un ejemplo de resonancia es el puente de Tacoma. Esta falla del puente ocurrió en la década de los 40 del siglo pasado, muy cerca del estado de Washington. Aquí se observa en el mapa en la parte inferior, en la costa oeste de Estados Unidos. Ahí se encontraba este puente. Este puente comenzó a presentar grandes amplitudes de vibración de hasta 4 metros de pico a pico, y ocurrió que estas grandes oscilaciones se mantuvieron durante varios meses, y esto permitió que hubiera grabaciones de lo que sucedió con el puente y de estas deformaciones, grandes vibraciones que tuvo este puente. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué causó esta vibración? ¿Qué fue lo que excitó la vibración de este sistema? Los vórtices de von Karman. Estos vórtices de von Karman que observan ustedes en esta ilustración se producen cuando una corriente de fluido se hace pasar a través de un obstáculo, en este caso una esfera, como pueden ver, un obstáculo circular, y entonces el flujo al paso de este obstáculo presenta la generación de vórtices, y estos vórtices se generan a cierta frecuencia.
¿De qué depende la frecuencia con que se generan estos vórtices? Depende de la velocidad del viento, del tamaño del obstáculo, entre otros factores. La geometría del obstáculo también, por supuesto. Aquí tenemos una animación de lo que ocurre, de cómo se forman los vórtices de von Karman aquí en esta simulación numérica que vemos en la pantalla. Entonces, resulta que el viento que corre a lo largo del río, que por cierto su velocidad es más o menos estable, generaba estos vórtices de von Karman, y esto es lo que hacía, lo que producía la excitación del puente. Y resulta que la frecuencia a la que se generaban estos vórtices, la frecuencia a la que se generaban estos vórtices, que esa sería la frecuencia de excitación, de alguna forma estaba muy cerca de una de las frecuencias naturales del puente. Y producía, ¿qué cosa? Grandes vibraciones. Vibraciones de muy alta amplitud. Y eso lo conocemos como resonancia, cuando la frecuencia de excitación iguala a la frecuencia natural del sistema. Eso es resonancia. Pues por supuesto lo que tenía que pasar en esta condición, con estas vibraciones tan grandes, pues resulta que eventualmente el puente falló. Como les comentaba, estas altas vibraciones se presentaron a lo largo de varios meses. Conforme fue transcurriendo el tiempo, las amplitudes fueron mayores cada vez, y entonces por supuesto ya no estaba en uso el puente cuando ocurrió lo que tenía que pasar, de que se presentó el colapso estructural del puente. Y aquí vemos una grabación de cuando ocurrió este momento. Ya no se usaba el puente en ese momento, y bueno, después de estar vibrando, de estar en resonancia por tanto tiempo, ocurrió la falla. En general, nosotros en los sistemas mecánicos, en la mayoría de los sistemas mecánicos, no deseamos que ocurra la resonancia porque conduce eventualmente a la falla del sistema. ¿Qué pasó después de este puente? ¿Qué fue lo que se hizo? Lo que vemos en esta imagen es la estructura anterior en comparación con la nueva estructura, tanto de las columnas del puente. Por cierto, esta fotografía que ven ustedes aquí corresponde al nuevo diseño del puente, al nuevo puente. Y como ustedes pueden ver en la parte superior derecha, la estructura de la carretera propiamente del puente también cambió de manera considerable. Como ustedes pueden ver, en la nueva se ve una estructura mucho más rígida que la anterior. Y eso, bueno, pues por supuesto que la rigidez, el incremento en la rigidez hace que la frecuencia natural cambie. Y actualmente se encuentra en funcionamiento este puente. Entonces, bueno, pues eso es resonancia, cuando la frecuencia natural se iguala a la frecuencia de excitación de un sistema. Vamos a revisar este documento ahora, este video, y aquí vemos tres estructuras diferentes. Estas estructuras, como podemos ver aquí, están compuestas de una masa de color negro en la parte superior de esta estructura. Son dos tiras de acero en este arreglo, en el primer arreglo. Aquí hay otras dos tiras de acero y aquí hay otras dos tiras de acero. Como ustedes pueden suponer, como ustedes pueden imaginar, el arreglo que está aquí a la derecha es un arreglo más flexible que el arreglo que está a la izquierda, que es un arreglo más rígido. En esa condición, entonces, lo que nosotros observamos en esta grabación es una excitación en la parte de la mesa, por supuesto esta de color verde que ven en la parte inferior, que tiene un movimiento armónico horizontal, y lo que está cambiando ahorita es la frecuencia con la que la mesa de color verde tiene la vibración. Pueden ustedes apreciar cómo va aumentando esta vibración, esta frecuencia de excitación. Hasta el momento no observamos grandes amplitudes en ninguno de los tres sistemas. Ya empieza
a notarse más la amplitud. Sigue incrementándose la frecuencia de excitación en la base. Y podemos ver que en el sistema de la derecha, que es el más flexible, el menos rígido, comienza a haber una amplitud de vibración importante, mucho mayor a la de los otros dos sistemas. Sigue incrementándose la frecuencia de excitación hasta que llega a 4 Hz. Noten por favor la amplitud de vibración del sistema más flexible, que es el que está a la derecha. Y recuerden que la frecuencia de excitación de la mesa se sigue incrementando. Sigue incrementándose la frecuencia. La amplitud de vibración de la mesa es la misma. La frecuencia de excitación de la mesa es la que está aumentando. Noten cómo ya el sistema de la derecha, el más flexible, ya no vibra tanto, y ahora el sistema del centro, que es más rígido que el anterior, presenta una mayor vibración. Sigue incrementándose la frecuencia de excitación y ahora estamos a 6.35 Hz, que es la resonancia ahora del sistema del centro. El sistema central está en resonancia en este momento. Insisto, sigue incrementándose la frecuencia de excitación en la base. Noten cómo el sistema más flexible ya no está en su frecuencia natural, ya no está en resonancia, ya ni vibra el sistema de la derecha. El sistema central, que es más rígido y que tiene una frecuencia natural más alta, ya tampoco vibra tanto. Y ahora, por supuesto, lo que esperamos es que conforme está aumentando la frecuencia de excitación, el sistema más rígido, que es el de la izquierda, el más corto, el de menos altura, pues entonces también estará en resonancia. Los otros dos ya no están en resonancia, porque la frecuencia de excitación es diferente a su frecuencia natural. Pero como es tan alta ahora la frecuencia de excitación, va a igualar a la frecuencia natural del sistema más rígido, que es el de la izquierda, que es el de menos altura. Observen cómo la amplitud de vibración del sistema más rígido, del que está a la izquierda, es mucho mayor que el de los otros dos sistemas. Y a 11.35 es la resonancia del sistema más rígido. Noten que el más flexible ni siquiera se mueve la masa. Bien, entonces con esto nosotros, la intención es enfatizar que la resonancia ocurre cuando la frecuencia de excitación del sistema iguala a la frecuencia natural del sistema. Primero se igualó la del más flexible, después se siguió incrementando la frecuencia para igualar a esta, que es de mayor rigidez, y por último del bloque de la izquierda, que es más rígido, es el más rígido. Vamos a analizar este ejemplo de una viga que tiene 1,5 metros de longitud, tiene una sección transversal rectangular de 75 milímetros de peralte y 50 milímetros de espesor, y está empotrada en el extremo izquierdo. Para evaluar este ejemplo, primero vamos a calcular de manera analítica las frecuencias naturales de esta viga, esta que tenemos aquí. Aquí nosotros observamos en la ecuación 870 la ecuación de la sumatoria de fuerzas que están actuando sobre la viga. Aquí está el esquema de una viga en flexión, por supuesto. Y a partir de esta suma de fuerzas que presentes en este elemento diferencial de la viga, podemos construir la ecuación de movimiento del sistema, por supuesto, considerando la teoría de flexión de vigas, la teoría de Euler-Bernoulli. Llegamos nosotros a la ecuación de movimiento, que es la 878. Esta es la ecuación de movimiento, que es una ecuación diferencial parcial de cuarto orden, ¿verdad?
y que representa la oscilación lateral de la viga que vamos a analizar. La letra C en este caso es la raíz cuadrada del módulo de Young, el segundo momento de inercia, la densidad y el área de la sección transversal de la viga. Y por supuesto aquí se define la ecuación de la frecuencia que observamos en la ecuación 893, que tiene relación con el parámetro beta, el parámetro L, que es la longitud de la viga, y el parámetro C que tenemos dentro del radical. Considerando la ecuación 893, que es la ecuación de la frecuencia natural propiamente, ya existen soluciones analíticas para cada una de las condiciones de frontera que tenemos en una viga o que podemos tener en una viga. Y en nuestro caso, el que tenemos es de una viga que está empotrada y está libre en el otro extremo. Y ya tenemos el valor aquí de beta L para la primera frecuencia, beta 1L es 1.87, para la segunda es 4.6, 7.8 y 10.99. Con estos cuatro valores vamos a poder calcular analíticamente el valor de la frecuencia natural. Omega, para la primera frecuencia natural, que es beta L, es 1.87, tenemos nosotros que el valor de la frecuencia natural son 170 radianes por segundo. Pero si queremos transformar esos radianes por segundo en hertz, de frecuencia circular a la frecuencia en hertz, entonces tenemos que son 27.17 hertz la primera frecuencia natural. Si repetimos este mismo proceso para cada uno de los valores de beta L para el primero, segundo, tercero y cuarto modo de vibración, obtenemos estos resultados. Tenemos 4 frecuencias naturales para la vibración lateral, por supuesto, la primera 27 Hz, 170 Hz, 476 y 934, que es la cuarta. Por supuesto, la viga también experimentará vibración longitudinal, no solo transversal, sino también longitudinal, en este caso a lo largo del eje X, como lo vemos aquí. La ecuación de movimiento es ahora la 849 para la vibración longitudinal y el valor de C, aquí vemos raíz de E sobre la densidad del material. Y nuevamente tenemos la ecuación, aquí está, de la frecuencia natural, que depende de pi, del parámetro C y por supuesto de la longitud, como podemos ver. Y N va desde el valor 0, 1, 2, etc., dependiendo la frecuencia natural longitudinal. Bien, si hacemos el cálculo nuevamente, ahora para frecuencias naturales de longitudinales, encontramos que la primera frecuencia natural longitudinal para n igual a 0 es a 841 Hz. Aquí se puede observar 841 Hz es la primera frecuencia longitudinal. Para los modos longitudinales, la primera es 841, la segunda es 2523 Hz. Entonces con esto ya tenemos 6 frecuencias naturales, 4 laterales y 2 longitudinales. Bien, ahora numéricamente en el análisis modal pues se procede de la misma forma de cómo se procede en la ecuación de movimiento no amortiguada y libre que tenemos aquí, solo que esta ecuación ya está escrita en forma matricial. M en este caso es la matriz de inercia, K es la matriz de rigidez y U representa el vector de deformación. Igual a 0, por supuesto, porque se trata de un sistema libre, se asume nuevamente una solución de manera similar. Y entonces, para resolviendo el problema de valores propios y de vectores propios que observamos aquí en esta ecuación, de esa manera es como numéricamente se puede calcular las frecuencias naturales de un sistema. Por supuesto, es muy importante tener en cuenta de que se considera un comportamiento lineal del material. Y otra cosa también que es importante, las propiedades del material que necesitamos son el módulo de Young, el coeficiente de Poisson y la densidad. A diferencia de un análisis estructural, aquí sí se requiere de la densidad.
Vamos entonces a pasar ahora a hacer la simulación. El sistema que vamos a utilizar es un análisis modal, no va a ser un análisis estático estructural, sino que va a ser un análisis modal. La geometría es bidimensional en este caso, y entonces el modelo ya lo vamos a ver, que esta es la viga propiamente. Pero antes de pasar a ver la viga, vamos a revisar las propiedades del material. La diferencia con un análisis estructural es que además de el módulo de Young que tenemos aquí, 2 por 10 a la 11, del coeficiente de Poisson que es 0.3, es indispensable tener también la densidad para cuando vamos a realizar un análisis modal. ¿Por qué? Porque la masa influye, desde luego. Bien, aquí ya tenemos entonces el modelo. Por supuesto, aquí vamos a definir los 50 milímetros de espesor que tiene esta placa. Vamos ahora a incorporar un control de tamaño en la malla. El control de tamaño va a ser de 20 y vamos a revisar cómo queda con ese tamaño de malla. Observen ustedes que tenemos 4 elementos en la altura de la viga, con eso podemos trabajar. Ahora vamos a considerar el soporte de la viga. Voy a tomar un soporte fijo en una línea, en este caso en el extremo izquierdo aplicamos y ahí ya tenemos un soporte fijo. Por supuesto, cuando revisamos en análisis settings nos dice cuántos modos de vibración queremos encontrar. Vamos a decirle 6 y vamos a pedirle que lo resuelva. No es necesario, es muy importante. Es más, no se puede aplicar una carga en el análisis modal, solamente es vibración libre. Vamos a resolverlo. Y encontramos que los resultados es una tabla. La tabla que tenemos aquí contiene los 6 valores de frecuencias naturales en Hertz y aquí nos dice espaciados en qué frecuencia se encuentra cada uno de los modos. Podemos nosotros solicitar los modos de vibración a cada frecuencia como está vibrando, dando con el botón derecho aquí en esta gráfica y le decimos seleccionar todos y otra vez damos botón derecho y le decimos que cree la forma deformada o propiamente una gráfica de deformación y entonces le pedimos evaluar todos los resultados y en un solo momento tenemos la deformación, la gráfica de deformación. En este caso vamos a... Ahí está. Muy bien. Si le damos animar, si le damos play, estamos viendo el primer modo de vibración que está a 27.14 Hz. Esta es una vibración lateral. Vamos a ver la segunda. También es una vibración lateral y estamos a 168.18 Hz. Revisamos la tercera. También es una vibración lateral y se encuentra a 462.63 Hz. El cuarto modo, vamos a revisarlo. Aquí vean que ya no es un modo lateral, este es un modo longitudinal y está a 841 Hz. La quinta está a 884 y vemos que es una vibración lateral. Y la sexta también resulta una vibración lateral a 1419 Hz. Dos aspectos muy importantes cuando revisamos estos datos, estos resultados, es primero, a pesar de que el programa indique que aquí las unidades son milímetros y que nos diga que tiene un desplazamiento mayor de 9.51, cuando hacemos un análisis modal no indica que la viga se va a desplazar 9 milímetros. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esto es simplemente para mostrar cómo es que vibra, pero un análisis modal no nos puede decir
cuál es la amplitud de la vibración. Este es un movimiento relativo nada más, entonces es muy importante que tengamos en cuenta de que el 9.5 cuando tenemos un análisis modal no significa que la viga se va a desplazar 9.5 milímetros, eso es muy importante, es solamente una manera de representar la vibración en ese modo en particular. Aquí está el tercer modo. Y algo que es muy importante, que se nota desde el segundo, observen cómo este punto que está aquí no tiene desplazamiento y no tiene ahí ningún soporte, por supuesto. Este punto azul que se ve ahí a la derecha se le llama nodo de vibración. ¿Por qué nodo de vibración? Porque tiene un desplazamiento cero, no hay movimiento ahí. Noten por favor en el modo 3 que aparecen dos nodos de vibración. Claro, por supuesto, aquí donde está empotrado también hay un nodo de vibración, por supuesto, ¿verdad? En el 4 no tenemos nodo de vibración más que en el soporte, porque la vibración es longitudinal. Crece en longitud la viga nada más a 841 Hz. En 5 vean cómo aparecen más nodos de vibración y por supuesto, si vamos a poner un sensor de vibración de esta viga, no lo vamos a poner en los nodos porque entonces no tendremos registro de ninguna vibración. Muy bien. Entonces resulta que tenemos nosotros todos estos resultados, 27.144, 168, 462, 841, todos estos resultados que tendremos que comparar con respecto. Bien, lo que haremos ahora será comparar los resultados entre los resultados analíticos y los resultados numéricos. En este caso, la segunda columna, tenemos en la segunda columna resultados analíticos y en la primera columna está la indicación del modo. La primera columna es el modo, la segunda columna es el resultado analítico, la tercera es el numérico y la última columna es el error. Como podemos ver, el modo 1, 2 y 3 son laterales, ¿verdad? Es importante, es vibración lateral la que tenemos en los modos 1, 2 y 3, nada más. Y en el 4 también, no, en el 4 es un modo longitudinal, como ustedes recuerdan. Y ya en el modo 5 y el modo 6 también son modos laterales. ¿Sí? Entonces el único modo longitudinal que tenemos en este caso es el modo 4. Y vemos cómo la variación del error va desde 0.1 hasta 5% en el peor caso. Cosa que pues resulta muy aceptable para lo que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, estos son los resultados numéricos, el de la tercera columna, el de la segunda son los analíticos y esta es la comparación. Y aquí podemos ver el conjunto de los tres primeros modos en la columna de la izquierda y los tres últimos modos en la columna de la derecha. Y un aspecto, este es el primer modo de vibración, vean. Y el segundo modo de vibración que también es lateral y que presenta un nodo. Aquí antes que revisemos y analicemos, esta es una viga de madera que está sujeta a este actuador neumático, que también, voy a pausar aquí, este actuador tiene la misma amplitud siempre, pero su frecuencia va aumentando. Ahí está, claramente se ve el primer modo de vibración, vean. Ahí está en resonancia porque es la mayor amplitud que se presenta. Y como sigue aumentando la frecuencia, la amplitud de vibración disminuye. Pero sigue siendo el primer modo. Sigue aumentando la frecuencia de excitación. El actuador hidráulico se mueve verticalmente. Sigue aumentando su frecuencia. Sigue aumentando. Vean cómo la amplitud de vibración no es considerable, no está en resonancia el sistema aquí. Sigue aumentando la frecuencia de excitación. Se sigue incrementando. Y aparece el segundo modo de vibración. Voy a pausar
para que noten ustedes dónde está el nodo, donde no hay desplazamiento de la viga. Vean, ahí ya se reduce la vibración, la frecuencia otra vez, ya va para abajo la frecuencia de excitación. Vean el segundo modo de vibración, ahí está. A pesar de que se aumenta más la frecuencia, el actuador no es capaz de alcanzar la tercera frecuencia crítica. Esa es la segunda, ahí está. Va bajando la frecuencia de excitación. Va bajando la frecuencia de excitación. Y ahí empezamos a observar el primer modo. Ahí pasa la resonancia del primer modo, hasta que se detiene el actuador.